buenos días. Que mi Jesús les bendiga más el día de hoy. Que mi Jesús nos continúe mirando con misericordia. Que mi Jesús continúe recordando que sin Él no podemos hacer nada. También continúe recordando usted y continúe recordando yo. Porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa. Nosotros tenemos que escuchar su voz y seguir sus palabras. Gloria a Dios. Porque por causa de su sacrificio es que la vida hoy en día es posible. Dándole gracias a mi Jesús por este maravilloso y espectacular día. Este día que creó Dios. Gloria a Dios, porque todos los días son creados por Dios. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mi hijo, por mis padres, por mis hermanos. Por la gente que de alguna forma ocupa lugar en mi corazón, en mi pensamiento, que me preocupa. Señor, guárdala, Padre. Toca su corazón. Permite, Señor, que las personas puedan conocer tu verdad, conocer la vida espiritual. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús por haberme permitido levantarme con vida y con salud. Yo considero que esa es la mejor y mayor bendición que puedo recibir. Vida y salud. Lo demás dice la palabra que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo es todo. Todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Mientras vivamos conectados con Dios, Dios va a sustentar lo que en realidad necesitamos. No lo que queremos, sino lo que en realidad necesitamos. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a mi Jesús y honrando a mis pastores, el reverendo José Olivares, el patriarca, dándole gracias a Dios por usarlo, dándole gracias a mi Jesús por bendecirle, dándole gracias a mi Jesús por permitir que fuese instrumento en la edificación física y espiritual de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a mi Jesús y honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares, dándole gracias a Dios por su enseñanza, por su confianza, por su amistad, por su atención. De verdad, mi pastor Moisés en estos últimos tiempos estamos en el mismo espíritu, porque yo de manera espontánea inicié este proceso de enseñanza de los videos, tomando en cuenta que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Toca nuestro espíritu, nuestra alma o nuestra mente, nuestro corazón, le da forma. La energía espiritual como tal tiene una esencia. No tiene forma, pero tiene esencia. Y esa esencia
de manera milagrosa se adhiere al conocimiento correcto, el conocimiento de Dios, en donde pueda fluir esa energía. Mire, en la misma manera que podemos edificar nuestro corazón en la palabra de Dios, en sus secretos, en sus misterios, meditando en ella, de la misma manera será el alcance de nuestra fe y del poder de Dios en usted y en mí, porque sabemos lo que puede hacer Dios. Y bueno, en lo personal, las enseñanzas que son presentadas por Dios a través de este humilde servidor siempre tienen un sustento bíblico, un sustento en donde se puede apoyar, un sustento bíblico. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús y honrando a la familia de la fe, la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a mi Jesús y honrando a la familia de la fe. Gloria a Dios. En esta ocasión nos disponemos a continuar el ciclo de enseñanzas que hemos venido desarrollando sobre las parábolas de Jesús. En esta ocasión le corresponde a la parábola del grano de mostaza y la levadura, que son parábolas gemelas. Le corresponde la interpretación en el contexto latinoamericano, o sea, para este tiempo y para esta época. La interpretación de las dos parábolas para el contexto latinoamericano, para este tiempo, para nosotros, pues, y para esta tierra y este tiempo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 17, que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. En honor a esa palabra, en honor a mi Jesús, que lo envuelve todo. En honor a mi Dios, que habita en mí, que su Santo Espíritu reposa y fluye a través de este humilde siervo. Señor, en tu nombre, que seas tú dirigiendo mis palabras, que sean mis palabras, que sean tus palabras a través de mí, que no sean mis palabras, sino que seas tú a través de mí en el nombre de Jesús. Vamos a proceder con esta instrucción cristiana. Esto es las parábolas de Jesús. Las dos parábolas para el contexto latinoamericano. La parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura, que son parábolas gemelas. Vamos a empezar. Si intentamos verter el meollo de las dos parábolas a nuestro contexto contemporáneo latinoamericano, descubriremos que tienen mucho que aportar. Vamos a prestar atención. Si procedemos basándonos en el hecho del significado de la parábola dentro del ministerio de Jesús, un contraste entre un comienzo insignificante y su fin esplendoroso realizado por Dios. Las dos parábolas en su esencia generan el contraste. La enseñanza es el contraste que hay entre un inicio insignificante y un fin esplendoroso que es proveído por Dios. Se puede encontrar
varios conceptos alentadores. O sea, varios conceptos que nos agradan. Hay que tener presente en todo momento, sin embargo, el contenido del ministerio de Jesús, que provocó la enseñanza de las parábolas, la duda en torno a las posibilidades reales de Jesús y sus seguidores dentro del reino de Dios. La parábola como tal la produjo la duda que había en Jesús y en su ministerio. O sea, un inicio insignificante con un final esplendoroso y grandioso. Como ya se ha dicho anteriormente, la América Latina de hoy goza de una tradición cristiana de 4 siglos. Ningún cristiano pensante hoy, no obstante, diría que esta tradición ha hecho que la América Latina, nuestra América, se convierta en el reino de Dios. Vamos a recapitular esto. Ningún cristiano pensante hoy, no obstante, diría que esta tradición ha hecho que la América Latina se convierte en el reino de Dios hoy. Gloria a Dios. Aunque no falta quien identifica el reino de Dios con la iglesia institucional predominante. Si bien una vasta mayoría de la población tradicionalmente se llama cristiana, como tanto católicos como evangélicos, se atribuyen el título de cristiano. No nos atribuimos el título de cristiano. Admitirán que la religión popular confesada y practicada por esa mayoría dista mucho o se separa mucho de ser auténticamente cristiana. Mire, la religión predominante es la católica. Y verdaderamente, desde su fundamento, la religión cristiana la religión católica se ha corrompido y prostituido. Porque no conocen el verdadero origen de la vida. El bautizarse en el nombre poderoso de Jesús, como dice Hechos 2:38. Gloria a Dios. Vamos a leerlo literalmente. Hechos 2:38. En el nombre de Jesús. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Si no se inicia con un bautismo en el nombre de Jesucristo, no se puede tener acceso a los poderes espirituales. Vamos a continuar. Esto puede resultar en un pesimismo respecto a las posibilidades transformadoras del cristianismo. Puede inclusive inducir a algunos a dudar de las posibilidades y potencialidades del reino de Dios en América Latina. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si no empieza, lo que empieza bien, termina bien. Para empezar bien en la vida espiritual debemos comenzar bien. ¿Cómo comenzamos bien? Arrepintiéndonos. El proceso de cristiano es arrepentimiento, conversión y santidad.
Arrepentimiento cuando reconocemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Y nos hemos dado cuenta que hemos vivido ignorando esta verdad. Y nos arrepentimos, nos convertimos, empezamos a vivir conforme a esta palabra. Luego viene lo que es la santidad, que es la perfección de la conversión. Cuando nos convertimos y Dios nos perfecciona, la santidad es un proceso eterno, donde Dios nos va perfeccionando dice la palabra que el que empezó la buena obra las perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo es su segunda venida. Vamos a continuar. Bueno, y entonces, como no empezamos bien, entonces las personas dicen que Dios no me escucha, que yo hablo con Dios y no hay poder. Por eso es que muchas personas que dicen que Dios no existe. Pero si en realidad no tienen al verdadero Dios, ¿cómo lo va a escuchar? Si han vivido una vida de delitos y pecados, si hemos vivido una vida de delitos y pecados y le pedimos a Dios, Dios no nos va a escuchar con toda la inmundicia que nos envuelve. Cuando no conocemos a Dios, por lo menos en mi caso, ¿me entiendes? Entonces, cuando debemos arrepentirnos, convertirnos y santificarnos para la vida espiritual apunta hacia la santidad, pero por lo menos arrepentirnos y convertirnos y dejarle a Dios que nos perfeccione. Ese es el verdadero proceso. Dios con nuestra ayuda, porque nosotros es un pacto. Dios hace su parte y nosotros también hacemos nuestra parte para alcanzar el resultado prometido por el Dios. Gloria a Dios. Entonces la gente dice, no, Dios no me escucha, Dios no me atiende. Pero si no hacen las cosas como Dios quiere, ¿cómo nos va a atender? No es creer en Dios, es creerle a Dios. Es creer en sus formas y métodos. No es como en lo espiritual, no es como dice el mundo, que el fin justifica los medios, no. Si usted no procede con los métodos de Dios, no se va a alcanzar el fin. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Al respecto, conviene recordar que por el reino de Dios se entiende principalmente la soberanía de Dios, el gobierno, el control de Dios. Es una realidad dinámica, actual y escatológica, más bien que un concepto territorial, institucional o social. Obviamente, el concepto reino de Dios es primordialmente religioso-moral, religioso de costumbre y moral de conducta, de buena conducta, porque habla en primer término de Dios mismo y su soberanía. Ahora bien, si los cristianos no hemos reconocido del todo esta soberanía a nivel personal y colectivo, claro, porque a nivel personal, cuando reconocemos que la verdad de Dios que hemos vivido sin estar en consonancia o en armonía con la verdad de Dios, entonces se hace primero a nivel personal. Luego, esa semilla, esa atmósfera se irradiará en todo el ambiente. ¿Por qué? Porque si usted cree, su energía
contagia la del vecino, tanto su energía positiva como la negativa. Gloria a Dios, vamos a continuar. Por eso es que se dice que primero a nivel personal y luego a nivel colectivo. Por eso es que es el énfasis de Dios a través de este siervo crecer primero como líderes para luego trabajar como equipo. Vamos a continuar. Esto es un sinsentido. No anula de modo alguno la verdadera soberanía de Dios. Vamos a recapitular esto. Ahora bien, si los cristianos no hemos reconocido del todo la soberanía a nivel personal y colectivo, esto es un sinsentido. Si no empezamos a reconocer que Dios verdaderamente está haciendo todo esto, entonces todo no tiene sentido. Porque el proceso de Dios es espiritual, mi cuerpo. Y lo que está más cerca del espíritu es la mente, el pensamiento, el alma. Si no podemos reconocer a través de nuestro pensamiento que es Dios en nuestro espíritu que lo está haciendo, estamos descalificados. Gloria a Dios. Es un sinsentido. No anula de modo alguno la verdadera soberanía de Dios. Así nosotros no creamos y así Dios no pueda fluir en nosotros. Eso no anula el poder de Dios. Él es soberano. Reconózcanlo los hombres o no. Lo que sí se puede notar, en cambio, es que cuando el hombre no reconoce a Dios como su soberano, o solo tiene una profesión inauténtica de esa soberanía, esto no puede sino repercutir negativamente. Vamos a recapitular esto. Dice que cuando el hombre no reconoce a Dios como su soberano o solo tiene una profesión inauténtica. ¿Qué es una profesión inauténtica? Para Dios, la profesión del hombre a través de su palabra es predicar el evangelio, servirle a Él. Que eso es lo que en realidad deberíamos hacer los hombres. Deberíamos servirle a Él. Porque nuestra vida como tal está hecha es para adorarle. Gloria a Dios. Entonces tienen una profesión inauténtica. ¿Por qué? Porque dicen ser cristianos, declaran la palabra, pero no tienen el Espíritu de Dios. Y el Espíritu es quien revela a Jesús. Gloria a Dios. Ven, esto es algo profundo. Tanto el hombre individual como el hombre en sociedad sufre las consecuencias de su rebeldía. Porque ofrecen fuego extraño y nunca las enseñanzas son verdaderamente eficaces. Siempre hay una distorsión y lejos de eso no hay poder en la predicación. Porque en las palabras, en la esencia, va el espíritu. El resultado de este desconocimiento de la soberanía de Dios es lo que vemos en América Latina, con toda su injusticia, tanto en el ámbito individual como social. Gloria a Dios. Nosotros somos injustos cuando estamos en la ignorancia. Somos injustos con nosotros mismos, porque vivimos en nuestro nivel de vida más bajo. O sea, vivimos carnalmente, cuando podemos vivir por el Espíritu, por nuestro estado más noble, que es el espiritual, el que está conectado con Dios. Entonces, eso que iniciamos con nosotros mismos, lo esparcimos a través de nuestras palabras. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que esté en su pensamiento es lo que usted
va a expresar. Gloria a Dios. Vamos a continuar. ¿Qué semblante asume esta justicia en América Latina? Ya en el año 1978, Enrique Ruiz García, Tercer Mundo y el Estado de América Latina, Contemporaneidad e Historia, es un libro, en sus estructuras fundamentales. Ese fue el libro, editado por Marco Fernández Lobo, intenta resumir en 7 características el cuadro latinoamericano. El cuadro que está presente hoy en mi país, en Venezuela, que está presente en Colombia, que está presente en Chile, que está presente en Argentina, que está presente en Uruguay, que está presente en Perú, en toda Latinoamérica. A. Debilidad de la renta por habitante. El hombre como tal tiene pocos ingresos para sostenerse, tanto en la renta del inmueble como en la renta del insumo. B. Subalimentación de una gran parte de la población y, por tanto, alto porcentaje de endemias, de mortalidad infantil, de lo que se llama enfermedades de masa. No, cuando vino tal virus, se murieron 40, 50. Pero eso es a causa de la mala alimentación que ha precedido a las condiciones ambientales. Mire, fíjense ustedes esto. Por no tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó un entendimiento corrompido para hacer cosas que no convienen. No convienen, ¿por qué? Porque si no tenemos en cuenta a Dios, no tenemos la cobertura de Dios. Entonces, debido a no tener en cuenta a Dios, entonces no está la presencia de Dios entre nosotros. Y el diablo es el que está entonces, que el Señor lo reprende en esta hora. Y el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Entonces el diablo promueve la mala alimentación y genera en el ambiente un ambiente que no le pertenece a Dios, porque Él no mora dentro de los habitantes y en el pensamiento de las personas. Entonces, el enemigo se encarga de generar el ambiente para generar virus. Gloria a Dios. Esto es difícil. Esto es más un tema de alegoría. O sea, que las personas que son espirituales, están avivadas espiritualmente, son las que podemos comprender esto. Predominio del sector agrario. Nula mecanización y cultivo rutinario. Predominio del sector agrario. O sea, el sector agrario ha crecido, pues la gente ha sembrado más. Y eso no está mal. Pero ese es el reflejo de lo que es la poca evolución. Nula mecanización. O sea, las empresas como tal, muchas empresas que se han marchado de arroz, de pasta, de productos básicos. Y cultivos rutinarios. Los cultivos como tal no hay innovaciones. Mire, en un tiempo yo estuve en un proceso de restauración con una base psicológica que se llama Hogares Crea de Venezuela, en el estado de Barinas. Y había un cultivo que se llamaba naranja ángelo, que era una naranja injerto, que era una naranja con mandarina. O sea, era una naranja que fue injertada. O sea, esto es
el reflejo de la iniciativa de grupos que cuando habían posibilidades, más ahora no, o sea, no se innova, no hay nada nuevo dentro de los cultivos agrícolas. Escasa densidad de la infraestructura, o sea, como tal, las personas dejamos de arreglar la casa, de pintar, de reparar las paredes, el techo. ¿Por qué? Porque ahora nuestros insumos se han dirigido solamente para la comida, para el alimento, para el sustento. Gloria a Dios. Por eso es que es escasa densidad de la infraestructura. Industrialización mínima. Como dije antes, muchas empresas se han ido. Analfabetismo. Mínima difusión de la cultura. G. Carencia de cuadros dirigentes adecuados. Cuadros dirigentes adecuados. Líderes que en realidad estén bien formados y traten al pueblo bien. No se enseñoreen de su prójimo, de su hermano, que se preocupen por el bienestar. Mire, en toda empresa, el principal y primer valor es el valor humano. El líder que no esté consciente de eso está fracasado. Vamos a continuar. Ciertamente, desde 1978, el cuadro de los problemas sociales mayores no ha mejorado, sino empeorado, pese a muchos programas domésticos e internacionales. Problemas de crecimiento demográfico, con una imparable concentración urbana. Gloria a Dios, como Venezuela, Caracas, Valencia, los campos, que si Barinas, o sea, no es la misma densidad de población que aquí en Caracas. Caracas, Miranda, eso es bueno. Carabobo. No dejan de influir como factor complicante en la actualidad latinoamericana. Continúa un paso galopante del abismo entre los ricos y los marginados. Aunque hay en algunos países latinoamericanos evidencias de desarrollo de una clase media, como aquí en Venezuela. Bueno, que como tal la clase media se ha extinto, pero aquí se desarrolló una clase media. En la mayoría de los casos, cada vez más se contrasta la opulencia de los pocos con la abyecta miseria de los muchos. O sea, son pocos las personas que tienen poder, que viven bien, y son muchos los que vivimos mal. Nadie niega la complejidad del problema económico en el ámbito doméstico como internacional, en el ámbito personal como colectivo. O sea, tanto en Venezuela como en Colombia, como en Perú, como en Paraguay, en Argentina, Bolivia y todos los demás países latinoamericanos. Esta misma complejidad desafía las mejores mentalidades de economistas. Mire, se han levantado los mejores economistas de doctorado y magíster para tratar de solucionar esta situación. Mas esto no le corresponde al hombre, no podemos comprender que esto le corresponde a Dios, que esto tiene un origen espiritual. Por favor. Con todo y esto, no pueden los cristianos como tales, los verdaderos cristianos, poner su granito de arena para que los males, por lo menos a nivel local, sean menos. No pueden buscar todos los medios en unión con otros para que se impere una vida más justa para los muchos. No podemos los cristianos, si podemos y debemos. Por favor, debemos introducir, mire,
el principal problema de Venezuela está en la conciencia. Dice el conocimiento y la inteligencia, la sabiduría como tal, la teología dice que la ley de Dios fue introducida en el mundo con la finalidad de que el hombre fuese el padre creador de su propia conciencia a través de esta palabra. Así como nos juzga nuestra conciencia, nos juzga Dios. La conciencia es la voz de Dios dentro de nosotros, pero quien no conoce esta palabra, quien no conoce a Dios, no tiene conciencia. Vamos a continuar. Si alguien dijera que el reino de Dios no tiene nada que ver con la sociedad o la injusticia social, hay que recordarle que todo el sermón del monte de Jesús describe al súbdito del reino de Dios. Solo hay que recordar las bienaventuranzas en Mateo, capítulo 5, verso 13 al 12. Las parábolas de Jesús en Mateo, capítulo 5, verso 13 al 16, tocante al papel de los súbditos en el reino como luz y sal. En las parábolas de Jesús, en Mateo, capítulo 5, verso 13 al 16, Jesús mismo, Dios mismo, menciona el papel de los súbditos en el reino como luz y sal dentro de la sociedad, dentro de la tierra, dentro del mundo. Bendito sea Jesús. Hablan poderosamente respecto a la dimensión moral ética del reino de Dios. Moral, pensamiento, ética, conducta del reino de Dios, tomando en cuenta que la moral son los principios que valoramos y vivimos conforme a esos principios nos otorgan una moral, y la ética como tal es el órgano que regula la actividad humana mediante un sistema de principios y valores. Gloria a Dios. Del reino de Dios. De hecho, la tradición judío-cristiana es una religión que tiene implicaciones ético-morales. La dicotomía entre la fe y la ética es un tema extrabíblico e insostenible actualmente. O sea, la dicotomía entre la fe y la ética, no, porque yo tengo ética porque tengo fe. O sea, mi ética se basa en la fe en esta palabra. Aquí esto es sine qua non, no hay otra forma. A la luz de la responsabilidad del súbdito del reino, se puede preguntar, ¿cuál es la enseñanza de la parábola del grano de mostaza y la de la levadura, que son parábolas gemelas, para el creyente latinoamericano de hoy? Precisamente estas parábolas pueden infundir gran aliento entre los cristianos que seriamente procuran acatar el señorío de Jesucristo. Gloria a Dios. En sus propias vidas, en nuestras propias vidas y en su contexto social. Gloria a Dios. Vamos a escuchar con atención que Dios intenta transmitir algo a través de este servidor. Si tendemos a desanimarnos respecto a nuestro estatus con una minoría numérica, conviene que recordemos que Jesús quería decir a los primeros que oían hablar del grano de mostaza y la levadura, que teníamos un inicio muy pequeño, insignificante, pero que sería un final grandioso. Recordemos que la idea esencial tiene que ver con el gran contraste entre el comienzo aparentemente insignificante del reino y su culminación de grandes alcances. No debe ser piedra de tropiezo para el creyente cristiano el que nuestra influencia parezca pequeña. Escuchemos esto con atención.
no debe ser piedra de tropiezo para el creyente cristiano el que nuestra influencia parezca pequeña. Sembramos la semilla. De lo demás se encarga Dios. Y cuando crezca, hay que labrar esa semilla, ese árbol, eso que ha germinado. Jesús sigue siendo el Señor y nos compete demostrar el señorío de Cristo en la vida mediante el granito de arena que podemos involucrarnos en la vida político y social de nuestro contexto latinoamericano, de nuestro país. En la medida que yo, Jonathan Utrera, puedo involucrarme y sembrar las buenas nuevas, pueda sembrar estos principios en la vida pública, lo voy a hacer. Dios es el que sabe. Yo no te... Hoy en día soy un integrante más de la población. Sin embargo, Dios es el que sabe hasta dónde lo va a llevar a usted y me va a llevar a mí. Esto quiere decir que el súbdito del reino, el que debe verse activo en todos los procesos sociales de su país, en particular en lo económico, lo político y lo cultural. Nosotros tenemos responsabilidad, mire. Dios me trae esto a la memoria. Tenemos responsabilidades de traer, somos luz y sal en la sociedad, como dijo Jesús. Tenemos la responsabilidad por nuestro prójimo. ¿Por qué? Espiritualmente, ¿por qué? Es un principio, porque establecido por el Padre, por Jesús el Padre. Porque cuando Adán vino a la tierra, cuando Adán y Abel estaban en la tierra, que Caín mató que Adán estuvo en la tierra y tuvo como hijos de Adán y Eva a Caín y Abel. Caín mató a Abel y en un momento Dios le pregunta a Caín, Caín, ¿y tu hermano Abel? En esa ocasión Dios le estaba preguntando ¿por qué? Porque somos responsables por nuestro prójimo. Caín, ¿y tu hermano Abel? El mismo Caín dio la respuesta. Dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Bueno, sepamos usted y yo que somos guarda de nuestros hermanos. Gloria a Dios. No cometamos el error de Caín. La relación positiva entre el reino de Dios y la empresa bíblica, histórica, humana, nos justifica el concebir al primero como un llamado para comprometernos activamente en lo segundo. Gloria a Dios. La relación positiva entre el reino de Dios y la empresa histórica humana nos justifica en concebir al primero como un llamado a comprometernos activamente en el segundo. ¿Por qué? Porque en el segundo reflejamos al primero. Cuando nos asumimos a Cristo en su obra y en las mías, reflejaremos a Cristo. El Evangelio nos invita y nos impulsa a hacer opiniones históricas, concretas, y le asegura a estas un futuro escatológico en cuanto representan la calidad de la existencia humana que corresponde al reino. Dios quiere traer el mundo inconverso a sus pies. Dios quiere sacarnos de la oscuridad. Míreme a mí. Yo fui indigente, comí en la basura, viví en la calle. Hoy día, mire todo lo que ha hecho Dios conmigo. Pero es Dios que hace en las personas. No que no tiene fuerza de voluntad. No, se reprende el diablo.
El hombre solo no puede hacer nada. Gloria a Dios. Podemos pues en la historia empeñarnos con otros seres humanos en una acción significativa en términos del propósito redentor de Dios. Cuando su voluntad y mi voluntad es hacer la voluntad de Dios, estamos conectados. Después que hemos sido bautizados. Y de su futuro reino anunciado y prometido en Jesucristo. Incumbe al creyente, miembro del reino de Dios, hacer sentir su influencia de modo activo en todos los medios, con el fin de que haya más justicia. Nosotros emanamos y reflejamos justicia. Nuestras palabras son justicia. Bueno, debemos involucrarnos. Nos parecerá insignificante el papel individual y colectivo del creyente, pero recordemos, el grano de mostaza podría producir un gran árbol y dar albergue a muchas aves. Su influencia y mi influencia podría darle apoyo a muchas personas. Desde luego, todo esto está supeditado al poder de Jesús dentro del creyente. Todo esto está supeditado al poder de Jesús dentro de usted. ¿Cuánto poder tiene Jesús en su vida y en mi vida? Gloria a Dios. La soberanía de Dios en Cristo, en términos absolutos, no depende de la fe del cristiano. Los efectos del reino de Dios en términos empíricos humanos sí se asocian a la eficacia de la fe del súbdito del reino de Dios. Vamos a recapitular esto. La soberanía de Dios en Cristo, en términos absolutos, no depende de la fe del cristiano. El poder de Dios no depende de nosotros. Los efectos del reino de Dios en términos empíricos y humanos, si se asocian a la eficacia de la fe del súbdito del reino, es cuando cuando usted se asocia a lo que Dios intenta transmitir en este momento, que es que asumamos y nos involucremos como cristianos, levantemos nuestra voz, la voz de Dios a través de usted y a través de mí, en los distintos aspectos sociales que rigen y controlan a la sociedad. Entonces será la influencia del reino de Dios a través de usted y a través de mí. La esperanza escatológica generada por las parábolas del grano de mostaza y la levadura está afincada al fin y al cabo en la soberanía de Dios en Cristo, no en el hombre, no en usted ni en mí, sino en Cristo. Se fundamenta ahí. Los alcances de la soberanía de Dios en sus efectos ético-morales dependen por lo menos en parte del grado del sometimiento de los súbditos del reino al Rey de Reyes. Vamos a recapitular esto. Gloria a Dios. Los alcances de la soberanía de Dios en sus efectos ético-morales, en usted, en su forma de pensar y en su forma de actuar, dependen por lo menos en parte del grado de sometimiento que tenga usted al reino de Dios y del grado de sometimiento que tenga yo al reino del Rey. De esto podemos estar seguros. Los efectos del reino que pueden parecernos pequeños ahora serán tornados en algo grande. Gloria a Dios. Por el Señor soberano. En América Latina, que hoy la América Latina que hoy resiste al reino de Dios con todos los estragos sociales que esto acarrea, tiene la esperanza de que un grano de mostaza pueda resultar en un gran árbol. Nos compete hacer todo cuanto esté de nuestra parte porque este ideal futuro se haga realidad, aunque sea parcialmente. Ahora, lo que sea parcialmente ahora, aunque sea a nivel local.
nos corresponde involucrarnos y empezar a sembrar la semilla de Dios. Nuestros estudios anteriores indican que el sentido de las parábolas gemelas del grano de mostaza y la levadura probablemente se centre en la idea del crecimiento del reino. Y eso es así. Ambas parábolas enseñan que el reino comienza como algo pequeño, pero luego se convierte en algo sumamente grande. En el ministerio de Jesús, estas parábolas serían provocadas por las dudas de la gente en torno a lo aparente, en torno a lo aparentemente ilusorio de su ministerio. Jesús, por medio de sus parábolas, indica que aunque el comienzo del reino inaugurado por su ministerio parezca ilusorio, parezca de mentira, el final del reino sería otro. Fácilmente, alguna de la gente del día de Jesús descartaba la validez de su predicación, de su mensaje, por la naturaleza de su pretendido auditorio. O sea, por la naturaleza, por su naturaleza. Gente que inconversa, que no conoce a Dios, no tiene alcance espiritual, no puede entender las cosas que son de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria a Dios. Los marginados, las prostitutas, los pecadores, etc. Pese a sus impresiones, Jesús insistía en que Dios haría que su reino se realizara al final con esos mismos comienzos pequeños. Estas parábolas no hablan individualmente de forma poderosa, sino de forma colectiva. Puede ser que nuestros esfuerzos en pro del Evangelio y del reino de Dios sean ínfimos, sean muy pequeños. O sea que este video solamente lo vean 3 personas. Pero no importa. Eso es una semilla. Gloria a Dios. Y endeble. Pero Dios promete bendecir a nuestros esfuerzos por pocos y pequeños que sean. Al fin y al cabo, el crecimiento del reino no depende de los esfuerzos humanos, sino del poder y los propósitos de Dios. Nuestros deseos, porque el avance del reino son medios de bendición son medios de bendición para nosotros mismos. O sea, cuando usted trabaja para el reino, Dios le bendice, así como yo. Sin embargo, el crecimiento y la culminación final del reino no dependen de usted y de mí. El reino es de Él. Su crecimiento y culminación también son de Él. Que lo hace a través de usted, ok. Que lo hace a través de mí, bien. Muy grato es para mí servirle a Él. Pero todo es por Él. Porque es Él en mí y Él en usted. Este hecho debe ser alentador para nosotros al enfrentar constantes problemas en el servicio cristiano en América Latina. En el servicio cristiano, en que nos empecemos a involucrar en las cosas que necesitamos para nuestra sociedad. En la próxima entrega viene la parábola del crecimiento de la semilla. Que mi Jesús les bendiga más. Hasta la próxima entrega.